Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga en esta noche una vez más. Gracias al Señor. Nuevamente agradeciendo a nuestro Dios por la bendición de poder llegar hasta sus hogares a través de estos medios, hermanos. Gracias por sus oraciones, por cada uno de todos nosotros, por la obra de Dios, por la iglesia, por los hermanos. Gracias por orar, hermanos, porque sabemos que la oración tiene un efecto muy importante. Dios oye la oración del pueblo. Cuando el pueblo ora de corazón, el Señor contesta las oraciones. Por eso que seguimos suplicando de sus oraciones, hermanos. No dejen de orar. Y especialmente ruego también porque oren por mi salud. Que Dios me ayude para poder continuar predicando, poder continuar adelante en el ministerio. No dejemos de orar también por nuestros hermanos que están enfermos. Sabemos que tenemos algunos hermanos que están ahora mismo pasando por dificultades físicas, enfermedades. Le rogamos que el Señor sea con ellos, que Dios les dé fortaleza, les dé salud y puedan pronto ellos recuperar completamente toda su salud y volver a sus hogares, a su casa y a la iglesia. Oremos mucho por nuestros hermanos Leal, por todo lo que están pasando actualmente. Pedimos que el Señor sea con ellos y no dejemos de orar por ellos, hermanos. Les agradezco por sus oraciones, ya que es de alguna manera nuestro deber orar por nuestros hermanos en Cristo. En esta noche, hermanos, quiero invitarles para que busquen en sus Biblias. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Comenzamos con la primera carta de Juan. Vamos a estar buscando el capítulo 4 de la primera de Juan y vamos a comenzar con el versículo 4 al 6. Estos serán los versículos que vamos a estar iniciando en esta noche para nuestro estudio del día de hoy. Es importante, hermanos, que si vamos a estudiar la Biblia, tenemos que usar la Biblia. No es necesariamente escuchar al predicador, lo que el predicador traiga que decirnos, lo que él tenga que decirnos, sino lo que Dios tiene para nosotros. Así que es de suma importancia que en cada enseñanza tengamos una Biblia a la mano para que podamos nosotros corroborar con nuestras propias Biblias lo que se nos está enseñando de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a comenzar con esta bonita lectura de la palabra del Señor. Dice así, voy a leer en alta voz, hermanos. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Dice: porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hasta ahí vamos a detenernos en la lectura, hermanos, y vamos a hacer una breve oración para pedir al Señor que nos ayude a entender el mensaje de esta noche. Padre Dios, damos gracias una vez más por este gran privilegio de poder estar en tu presencia. Rogamos de tu dirección. Habla en nuestros corazones, necesitamos oír tu voz, que tu Santo Espíritu nos conduzca a toda verdad y que nos ayude, Señor, a poder y llevar a la práctica en nuestras propias vidas lo que vamos a escuchar aquí esta noche. Ruego que me uses como un instrumento, habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, en esta noche, hermanos, queremos usar este tiempo para hablar sobre uno de esos temas importantes de la Biblia. Vamos a hablar sobre la victoria sobre el mundo. Vamos a hablar sobre este tema importante. Victoria sobre el mundo. El versículo 4 que leíamos al principio habla acerca de eso precisamente. Dice ahí: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Los cristianos estamos supuestos a vencer. Y vencemos no por nuestra propia fuerza, sino vencemos en el nombre del Señor. Es Dios quien nos ha dado la victoria. Hermanos, algunas veces decimos esto y lo repetimos en cuanta ocasión sea posible. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Con Cristo somos más que vencedores. Todos estos textos nos ayudan a afianzar nuestra fe, a confiar en nuestro Dios, que toda lucha que tengamos vamos a salir victoriosos. Así que esta es una promesa de Dios. Dios promete, hermanos, victoria sobre el mundo. Ahora quiero que entendamos un poco sobre ese tema, sobre ese punto, sobre el mundo. Estamos hablando de la corriente del mundo, la fuerza que hay en el mundo, las cosas que el mundo tiene para tentarnos, para provocarnos,
para sacarnos del camino, para sacarnos de la voluntad de Dios. Y sin duda alguna, hermanos, nosotros que estamos en este mundo, dice la Escritura que nosotros estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Así lo dijo el Señor. Así que nosotros que estamos en este mundo somos conscientes. De hecho, sabemos, hermanos, que a diario tenemos una lucha con el mundo, todos los días, desde el amanecer hasta el anochecer y parte de la noche también. Así que tenemos que tener cuidado los cristianos de que vayamos bien preparados para poder nosotros vencer en esa lucha, una lucha diaria. El mundo está arrastrando, hermano, a todo aquel que está fuera de la voluntad de Dios. Todo aquel que no está en Cristo va con la corriente del mundo. Todo lo que el mundo tiene, todas las cosas, como dijo Juan, la concupiscencia de este mundo, la soberbia de la vida, todo eso, hermano, según el capítulo 2 de esta misma carta, el apóstol Juan explicaba todo lo que el mundo tiene para ofrecer. Y la gente, hermanos, que no tiene a Cristo, la gente que es inconversa, que no es cristiana, hermanos, ellos no luchan con el mundo, ellos van a favor del mundo. El mundo los lleva arrastrando con toda su fuerza. Por eso es que visten como el mundo les ofrece. La ropa que usan es de acuerdo a lo que el mundo tiene. Su manera de ser, su manera de hablar, los lugares que frecuentan de diversión, todo eso, hermanos, es lo que el mundo tiene. Y el mundo, hermanos, no se limita a ofrecerlo a la gente que está en el mundo, la gente que vive para el mundo, la gente inconversa. El mundo también tiene un ofrecimiento diario, todos los días, para los que hoy en día nos llamamos cristianos. Usted y yo todos los días somos provocados, somos tentados para que caigamos en todas las ofertas que el mundo tiene. Y si no tenemos cuidado, hermano, vamos a sucumbir, vamos a caer en esas cosas. Si somos conscientes, quiero hablar a nosotros los cristianos, si somos conscientes, nosotros nos damos cuenta, hermanos, o debemos darnos cuenta de que el mundo se ha metido dentro de las iglesias. Hoy en día, hermanos, la gente que se llama cristiana, hermanos, ya no hay mucha diferencia entre sus vidas y las vidas de los que no son cristianos. Van a los mismos sitios, se visten de la misma manera, hablan de la misma forma, lucen y actúan de la misma manera. ¿Todo por qué? Porque el mundo se ha introducido. Las iglesias hoy en día, muchas de las iglesias son más mundanas que cristianas. La música que escuchan, la música que usan, las cosas que hacen, todo más relativo al mundo que a lo espiritual. Entonces nosotros debemos ser conscientes que el mundo no está limitado a llevarse, hermanos, entre su corriente a la gente inconversa, sino que él también está queriendo arrastrar a aquellos que se llaman cristianos, como usted y como yo. Así que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de cómo nos conducimos en este mundo. En esta noche quiero hablar sobre este tema, hermanos, porque creo que es importante. No podemos ir por la vida haciendo suponer que vamos de victoria en victoria, cuando en la realidad más de las veces vamos en derrota y en derrota. Una verdad en cuanto a esto, hermanos, por ejemplo, si usted no lee su Biblia, usted no es muy diferente que la gente inconversa. La gente inconversa nunca jamás lee su Biblia, es más, algunos ni tienen Biblia. Pero si un cristiano no lee su Biblia cuando la tenga, esta es una persona, hermanos, que está siendo arrastrada por la corriente del mundo, porque así vive la gente del mundo, sin buscar a Dios, sin querer escuchar a Dios. Si no oran a Dios, no van a la iglesia, no tienen una devoción por Dios, no buscan con el corazón al Señor, entonces son personas que están siendo afectadas por la corriente del mundo. Se visten como el mundo, lucen como el mundo. Hoy en día, hermanos, y lamentablemente lo vemos más frecuente en la vestimenta de las mujeres. Las mujeres de la iglesia, de las iglesias llamadas cristianas, muchas de estas hermanas mujeres visten idénticamente al mundo. Nadie las va a diferenciar.
sus ropas porque las compraron en las tiendas donde se visten las mujeres paganas, mundanas, como decimos nosotros, como la Biblia lo expresa. Una mujer inconversa viste de la manera que quiere lucir su cuerpo para atraer las miradas de los hombres, y usted dirá que no, pero esa es la realidad. Así que es importante que en las iglesias tengamos el cuidado de no ser arrastrados por el mundo, porque luego hay muchas personas que están haciendo todo eso y están jactándose de ser victoriosos en Cristo. Usan los términos cristianos y dicen que son cristianos y que tienen victorias y que van de victoria en victoria, cuando en realidad van de derrota en derrota. Cuando nosotros nos dejamos arrastrar por el mundo, somos derrotados por el mundo. Nosotros los cristianos, cuando hablamos de victoria sobre el mundo, quiere decir que nosotros vamos nadando o remando contra la corriente. No nos dejamos arrastrar. Nosotros marcamos una diferencia. Ponemos, hermanos, las pautas. Nosotros ponemos las reglas, hermanos, en cuanto a la manera de vivir, porque nosotros hemos confiado en Dios. Hemos confiado en el Señor y a causa de eso nosotros vivimos de una manera distinta que como vivíamos antes sin Dios. Así que en esta noche, hermanos, vamos a hablar sobre la victoria. Ahora, ¿quién tiene la victoria? ¿Quiénes son los que son realmente cristianos victoriosos? Quisiera que le prestara mucha atención a esto. No porque lo voy a decir yo, sino porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia nos enseña, hermanos, que hay cierto tipo de personas que Dios les ha prometido darles victorias y mostrarse en la vida como hombres y como mujeres victoriosos en el nombre del Señor. Así que en esta noche quiero hablar de 3 diferentes cosas que nosotros como creyentes debemos de hacer si queremos tener la victoria en Cristo, si queremos ir de victoria en victoria. Pablo fue el que dijo, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él habló de un poder que estaba en Cristo. Y él dijo, ese poder es mío porque Cristo me fortalece. Cristo está en mí, por lo tanto el poder de Cristo me fortalece. Así que nosotros debemos de mantenernos en ese pensamiento. Quiero decir en primer lugar esta noche, hermanos, cuando hablamos de la victoria, Dios promete la victoria sobre el mundo. ¿A quién se la promete? La victoria sobre el mundo, hermanos, es para los que viven por fe. Comencemos hablando sobre eso, hermanos, porque muchas personas se jactan y dicen que son victoriosos, que vencen las luchas, que vencen las pruebas, que vencen la tentación, pero no viven por fe. Y no puede haber victoria si no hay fe. Necesitamos tener fe victoriosa. En el capítulo 5 de esta misma carta, por favor, vamos ahí. Busquemos el versículo 4. Verso 4 y 5, donde dice: porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Aquí habla de una persona que ha nacido de Dios. No puede haber victoria. Una persona no puede ser victoriosa si no ha nacido de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Todo aquel que quiere comenzar, hermano, que quiere tener una victoria en su vida, que quiere ser victorioso en su vida, tiene que comenzar por nacer de nuevo. Tiene que conocer a Cristo, el que da la victoria. Y luego dice el versículo, concluye diciendo, y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Al final del texto dice, ¿cuál es la victoria que vence al mundo? ¿Cómo vamos a vencer al mundo? Por medio de nuestra fe. Nosotros tenemos que aprender a vivir por fe, hermanos. Todo creyente tiene que vivir por fe. Esa fe se echa de ver desde el momento que creímos en Cristo. Creímos en el Señor Jesucristo para salvación. Él nos salvó porque tuvimos fe en Él. Llegamos a ser salvos por la pura misericordia de Dios, dice la palabra de Dios, hermanos, en el capítulo 2 de Efesios, el versículo 8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe tuvo mucho que ver, hermanos, en nuestra salvación. La salvación de gratis vino de Dios. Por eso dice, por gracia sois salvos. La salvación viene de gratis. Él pagó el precio. Él fue el que derramó su sangre, el que pagó el precio en la cruz del Calvario y nos ofrece la salvación gratuitamente. Pero para poder nosotros tener la salvación necesitamos tener fe. Por medio de la fe.
Y esto no es de vosotros, dijo Pablo, pues es un don de Dios. La salvación no tenía nada que ver con nosotros, no era por obras, como dice el siguiente texto, para que nadie se gloríe. Es importante, hermanos, que nosotros comencemos analizando nuestra vida. ¿Soy salvo? ¿Mi vida le pertenece a Dios? ¿He sido una persona que he puesto mi confianza, mi fe en el Señor Jesucristo? Cuando nosotros hablamos de un cristiano victorioso, estamos hablando de un cristiano que vive en su fe. Vive por fe, hermanos. ¿Fe en quién? En Jesucristo. El versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos que poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, hermanos. De otra manera estaremos igual de perdidos que los demás. Así que si nosotros tenemos fe en Jesucristo, vamos a obedecer, vamos a seguir, vamos a caminar de acuerdo a la instrucción del Señor Jesucristo. Él fue el que dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Usted dice que cree en Cristo? ¿Usted le cree al Señor Jesús? Entonces, cuando la congregación se junta, se congrega, cuando la iglesia se congrega, porque creen, los hermanos que se congregan, creen que Jesucristo está ahí en medio de la congregación, ¿por qué usted, que se llama cristiano, no está en la congregación? Usted no puede jactarse de ser un cristiano victorioso. Muchas ocasiones, cuando estamos aquí en la iglesia, les hago esta expresión a los hermanos. Ya es una victoria que nosotros estemos aquí. Hemos tenido la victoria. El diablo no quería que viniéramos. El diablo nos tenía detenidos. Puso un montón de obstáculos, de tropiezos, para que nosotros no llegáramos a la iglesia, a la casa de Dios, a la congregación donde está Cristo. Pero al estar aquí, esta ya es una victoria. Hemos alcanzado la victoria. ¿Quiénes son los que alcanzan la victoria? Los que creen que Jesús es el Hijo de Dios, dice la palabra del Señor. Así que es importante que nosotros analicemos nuestra vida. ¿Tenemos fe en Jesucristo? ¿Vivimos por fe en Cristo? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos andando cuando hablamos de fe? La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Tenemos que caminar por fe constantemente. Segundo lugar, hermanos, Dios promete una victoria sobre el mundo. Dios promete la victoria sobre el mundo, no solamente para los que viven por fe, pero también para los que viven por Cristo. Tenemos que aprender a vivir por Él. Recuérdese una cosa, hermanos, el Señor Jesús hace como 2000 años atrás, Él volvió al cielo. Él estuvo aquí en la tierra, nació como un bebé, creció como todo un ser humano y ejerció su ministerio. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él fue a la cruz y derramó su sangre. Él murió en la cruz y fue sepultado. Y al tercer día la Biblia dice que Él resucitó de entre los muertos. Y un tiempo después, la Biblia dice que Él ascendió a los cielos y prometió regresar, volver otra vez. Pero desde entonces, hermanos, el Señor está ahí en los cielos, a la diestra del Padre. Y Él quiere que nosotros aprendamos aquí en la tierra a vivir por Él, a vivir por el Señor Jesucristo. En la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, vaya ahí por favor. Primera a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo número 15, mire, busque el versículo 57. Capítulo 15, versos 57 y 58. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: mas a Dios gracias, que nos da la victoria, ¿por medio de quién? Del Señor nuestro Jesucristo. Somos vencedores cuando nosotros aprendemos a vivir por Jesucristo. La victoria está en Cristo, hermanos, no está en nosotros. Nosotros sin Él no somos nada. Perdemos, sufrimos, batallamos, nos estancamos y muchas veces, hermanos, en nuestro fracaso, hermanos, perdemos todo el intento, porque no se puede hacer absolutamente nada en la obra de Dios si no estamos en Cristo. Esta es la razón por qué a través de los años, mira, a través de los años que Dios me ha dado el privilegio de ser pastor, he visto cuánta gente, hermanos, están en la iglesia por un tiempo. Algunos se han quedado un año, poco más de un año, y de pronto ya no están. ¿Y sabe usted por qué razón esas personas no continúan? Es porque no puedes estar
hermanos, en el camino de Dios si no estás en Cristo. Un día alguien me preguntó, ¿qué se necesita para ser cristiano? La única cosa que se necesita para ser cristiano es tener a Cristo en el corazón. No podemos nosotros ir por la vida, hermanos, pensando que somos cristianos cuando realmente no lo somos. Tenemos que aprender a vivir por Cristo, es decir, hay que vivir en el Señor Jesús. Por eso dijo Pablo, nuevamente leo el versículo, mas a Dios gracias, que nos ha dado la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Y el verso 58 dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Note usted, ¿cómo puedo yo saber que realmente estoy viviendo por Cristo? ¿De qué manera? Pablo dijo a los Gálatas, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Son palabras muy bonitas. Son palabras que suenan y algunas veces nosotros las aprendemos y las repetimos. Pero esas palabras en la vida del apóstol Pablo no eran nada más que palabras. Eran palabras que, hermanos, significaban una gran cosa, significaban mucho. Nosotros, hermanos, no podemos ir por la vida solamente vociferando palabras. Tenemos que demostrar que realmente estamos en Cristo. Pablo dice aquí que si nosotros estamos en Cristo, dice el versículo 58, debemos comenzar por estar firmes. Hay que estar firmes. Una persona que vive por Cristo está firme. La firmeza es una evidencia de una persona que vive para Cristo. La segunda cosa dice, y constantes. Firmes y constantes. Una persona que está firme, por supuesto que es constante. Constante quiere decir que siempre está en el camino de Dios, nunca se sale, nunca se desanima, nunca se desalienta, siempre va para adelante, constante, firme y constante. Además de eso, la firmeza y la constancia dice que lo hace crecer en la obra del Señor. Una persona que vive para Cristo, primeramente está firme, es constante y está creciendo en la obra del Señor. Quiere decir que está ocupado en la obra de Dios. Cuando yo me convertí a Cristo, yo no sabía nada de las cosas de Dios, pero inmediatamente me puse a indagar, a investigar qué había que hacer. Poco tiempo después, no había pasado mucho tiempo, había aprendido a tocar la guitarra. Ya estaba con los jóvenes de la iglesia tocando la guitarra. Aprendí a involucrarme para vivir por Cristo. Ya estaba con el grupo de hermanos que salían a ganar almas, a tocar puertas. Ya estaba con ellos también. Ya tenía mi Biblia en la mano, tenía mi Biblia marcada, hermanos. Porque estaba leyendo mi Biblia, oiga, estaba como un niño recién nacido, deseando la leche espiritual, ansiando tener el tiempo apropiado para leer mi Biblia. Estaba involucrado, hermanos, en las cosas que tienen que ver con la obra de Dios. No pasó mucho tiempo cuando ya estaba dando una clase de escuela dominical. El pastor me instruyó qué había que hacer y me puso a dar una clase de escuela dominical a los niños. Ya estaba involucrado. Al andar del tiempo, hermanos, Dios me llamó al ministerio. Mira dónde estoy ahora. ¿Por qué? Porque Dios dice que los que están en Cristo, los que viven para Cristo, tienen que estar creciendo en la obra del Señor. No nos podemos quedar toda la vida sentados en la banca, escuchando y escuchando. Y eso sí es que escuchamos, porque hay algunas personas que ni eso hacen. Así que es importante, hermanos, que los cristianos aprendamos a vivir por Cristo. Y la gente que vive por Cristo, primeramente, está firme, es constante, está creciendo en la obra del Señor siempre. Y también sabe que todo lo que haga, cualquier trabajo que haga en la obra del Señor, no es en vano. Dios lo premiará. Dios le pagará. ¿Sabe usted, hermanos, por qué razón los hermanos en la iglesia trabajan tanto materialmente como espiritualmente, llevando los folletos, predicando el evangelio? ¿Sabe por qué lo hacen? No tienen un salario. Nadie les va a dar un cheque porque vayan a ganar almas.
porque vayan a limpiar la iglesia, limpiar el solar de la iglesia, el templo, por trabajar en la construcción. Nadie les va a dar un cheque. Sin embargo, lo hacen porque son conscientes de que el premio y el pago se los dará el Señor. Porque ellos trabajan para Cristo, viven para Cristo, están obrando toda su vida, lo están haciendo para el Señor Jesucristo. Así que es importante que nosotros comprendamos eso, hermanos. Dios promete dar victoria sobre el mundo, no solamente, hermanos, para los que viven por fe, para los que viven por Cristo, pero también Dios ha prometido victoria sobre el mundo para los que ganan almas para Cristo. Este es un tema muy importante, demasiado importante diría yo, porque de esto depende, hermanos, el avance del reino de Dios, de la obra de Dios. De esto depende también, hermanos, de que las almas sean rescatadas del infierno y llevadas a la gloria. Vivir por Cristo es ponernos a trabajar por el Señor. Y una de las maneras que nosotros trabajamos por el Señor es trayendo almas a los pies de Cristo. En el capítulo número 2 de la segunda de Corintios, vamos a buscarlo por favor, búsquelo ahí en su Biblia, hermanos, para que usted lo lea en su propia Biblia. Capítulo 2, segunda de Corintios, el versículo 14. Mire lo que dijo el apóstol Pablo aquí. Mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús. Dios es el que hace que nosotros triunfemos, pero en Cristo Jesús. El triunfo, la victoria, siempre tiene que ver con el Señor Jesucristo. Y luego dice, estamos triunfando, teniendo victoria en Cristo Jesús, y esa victoria se manifiesta, hermanos, cuando nosotros manifestamos el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Cuando nosotros estamos llevando el evangelio a todas partes, hermanos, ahí es donde se demuestra el poderío del pueblo de Dios. Ahí es donde se demuestra el pueblo victorioso, la victoria del pueblo de Dios. Nosotros no podemos ir por el mundo pensando que estamos venciendo, que somos más que vencedores y no estamos ganando almas para Cristo. Un cristiano que no gana almas está en derrota. Es un día más de pérdida, perdió. Pero el cristiano que gana almas, hermanos, entonces tiene el privilegio de ser un cristiano vencedor, porque está arrebatando las almas de las mismas manos del diablo que los está llevando al infierno. Así que es importante que nosotros comprendamos esto. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, si usted es tan amable, vaya y busque ese capítulo, Mateo, el Evangelio, el último capítulo. Quiero que vea algo ahí, hermanos, el versículo número 18, verso 18 hasta el 20, donde dice, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto quiere decir que el poder para vencer se encuentra en el Señor Jesucristo. Por tanto, ya que Él tiene poder y tiene autoridad, dice el Señor, por tanto, id. Él da una orden, no es una sugerencia. Algunos no han entendido esto, pero aquí el Señor está dando una orden. Antes de Él partir al cielo, Él le dio una orden a sus discípulos. Y esa orden no era para ellos nada más. Esa orden era para todos aquellos que habían de creer en su nombre después de aquellos discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice la palabra de Dios. Qué importante es, hermanos, que nosotros entendamos que tenemos un mandato de Dios. Muchos de nosotros conocemos este pasaje como la gran comisión. Y usamos ese término porque la verdad es la mejor comisión que se nos ha dado. Es la más grande. Usted tendrá una comisión todos los días de salir de su casa y correr a su trabajo. Ha sido comisionado para ejercer su trabajo. Pero no hay una comisión más grande que la que el Señor nos está dando aquí. Tenemos que hacer, hermano, nuestro esfuerzo por alcanzar las cosas que deseamos, las cosas que queremos. Hay que luchar por ello. Pero hay un esfuerzo mucho mayor que el que Dios nos pide que hagamos. Y es el esfuerzo de evangelizar al mundo entero.
de predicar el evangelio. Por eso es que se le llama la gran comisión. Y esa gran comisión, hermanos, no fue dada, como ya expliqué esto, hermanos, solamente a los apóstoles. Esa gran comisión fue dada a todos sus discípulos, como usted y como yo. Hemos sido comisionados para predicar el evangelio, y por esa razón decimos, hermanos, que debemos de ir, hermanos, haciendo lo que Dios nos dice en su palabra, ganando almas para Cristo, porque cuando lo hacemos, entonces somos vencedores. Tenemos la victoria que Cristo nos ofrece. En la primera de Corintios, quiero que vea algo acá, porque el apóstol Pablo tuvo una manera muy peculiar de decirlo sobre el tema de ganar almas. A veces nosotros olvidamos ese tema. Hay algunas iglesias que ya se olvidaron del tema y necesitamos no olvidarnos de lo que Dios dice en su palabra. Pablo dice de esta manera, cuando él habla de ganar almas, él expresa lo siguiente, y dice el capítulo 9, el versículo 16, primera de Corintios 9, 16 al 18. Dice así: pues bien que anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Pablo comienza diciendo de que si yo soy un vocero, un anunciador del evangelio, y él fue el que dijo, se lo dijo a los hermanos en Roma, en la carta a los romanos, él le dijo ahí, desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio. Es decir, que él, por donde quiera que él iba buscando un lugar donde hubiese personas perdidas, sin Dios y sin esperanza, para hablarles del evangelio. No se detenía. Él seguía predicando, predicando y predicando. Hermanos, somos deudores, como le dijo a los romanos también. Somos deudores de aquellos que no tienen a Cristo. Necesitamos de darles el evangelio. Por eso dijo Pablo, si yo anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. No tengo por qué levantarme el cuello. Alguna ocasión yo recuerdo escuchar en una conferencia de pastores premiando a la iglesia que habían ganado más almas en todo el año. Y no recuerdo exactamente, pero esto, hermanos, se hacía cada año. Cada vez que hacían la conferencia tenían una competencia de a ver cuántas almas iban a alcanzar. Y allí estaban llevando un registro de cuántas almas estaban ganando, y la iglesia que tuviera más almas ganadas obtenía un premio. Dice Pablo, yo no necesito premio, no tengo por qué gloriarme. Esta no debe ser la razón por qué ganar almas. El pastor no debe de pagarle a la congregación para que vayan a ganar almas, para que lo puedan hacer. Cada uno de los miembros de la iglesia debe estar ganando almas voluntariamente, porque dice el apóstol Pablo, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta. Quiero que noten esa palabra. Me fue impuesto. Algunas veces nosotros, hay ciertas palabras que no nos gustan, como esta. No queremos que se nos imponga. Pero ¿por qué tengo que hacerlo? Tú no me tienes que imponer que yo haga estas cosas. El pastor no me tiene que imponer a que yo tengo que salir a ganar almas, que tengo que ir a predicar el evangelio. Pablo dice aquí, me gusta cómo lo expresa. Él dice, me es impuesta. Nadie me lo ha impuesto. No fue Pedro, no fue ningún otro de los apóstoles. Él dice, yo entendí el mensaje que fue dado allá en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Entendí el mensaje que yo debo de ir. Por lo tanto, yo mismo me obligo a hacerlo. Me he impuesto esta gran necesidad. Dios dijo que debía de hacerlo y yo tengo que hacerlo. Por eso que lo hago. Por eso dice el texto, hermanos, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y termina diciendo en el texto, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Estamos, hermanos, sencillamente estamos ante una necesidad. La necesidad de predicar el evangelio. Tengo necesidad de predicar la palabra de Dios. Yo necesito predicar la palabra de Dios. ¿Por qué lo miramos como una necesidad?
¿Por qué lo miramos de esa manera? Dice Pablo, bien que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. ¿Por qué hablamos de una necesidad de predicar el Evangelio? Número uno, porque las almas se están perdiendo, hermanos, y necesitamos salvarlas, que no se vayan al infierno, hablarles de Cristo, presentarles a Cristo, darles el plan de salvación. Esa es la gran necesidad, pero también la necesidad de la victoria nuestra. Yo tengo que ser victorioso. Yo no puedo ir por el mundo como un cristiano derrotado, sino un cristiano vencedor, ganando las almas para Cristo, presentándole a mi Salvador las almas que ha alcanzado por su gracia. Esto es la razón por qué Pablo dijo, me es impuesta necesidad, necesito hacerlo. Y lo explica el versículo 17. Porque dice, por lo cual, si lo hago de voluntad, si lo hago de buena gana, si yo voy sin que nadie me obligue, sin que tenga que cumplir ciertas reglas, si lo hago simplemente porque entendí que es mi deber, que dice, premio tendré, Dios me dará la victoria, seré un cristiano vencedor, un cristiano victorioso, hermanos, seré premiado, dice la Escritura. Si yo lo hago de voluntad, mas si lo hago por fuerza, lo hago de mala gana, nada más porque tengo que hacerlo, porque me dijeron que fuera, porque tenía que hacerlo, porque tenía que cumplir. Yo recuerdo cuando estudiábamos en el instituto, había ciertos días de la semana que todos los estudiantes estaban obligados a ir. Había que ir a tocar puertas, ir a ganar almas. No era cuestión de que si querían o no, era parte de las reglas. Y muchas de las iglesias que tienen instituto bíblico, de eso se valen. Se valen de las reglas que han puesto en el seminario o en el instituto. Tienen que ir. Tienen que ir. Por eso salen a ganar almas y son los que traen las almas, los que son impuestos. Pero dice Pablo aquí, yo lo estoy haciendo de voluntad porque yo espero el premio. Y luego dice, más si lo hago por fuerza, lo hago porque me obligan. Bueno, la dispensación me ha sido encargada. Es un deber que todavía tengo que hacer, aunque lo esté haciendo a la fuerza. El verso 18, termino leyendo aquí, hermanos. Mira lo que dice Pablo. ¿Cuál es, pues, mi recompensa? ¿Qué es mi merced? Dice aquí en la antigua versión. ¿Cuál es, hermanos? Como ganador de almas, como un predicador del Evangelio, ¿cuál es mi recompensa? Pregunta Pablo. Dice el versículo, termina diciendo así, que predicando el Evangelio, ponga el Evangelio de Cristo de balde, que lo haga gratuitamente. ¿Cuál es mi recompensa? Dice, para no usar mal de mi autoridad en el Evangelio. Mi recompensa es de que las almas fueron salvadas y fueron puestas a los pies del Señor Jesucristo. Esa es mi recompensa. Yo no estoy esperando un cheque, dice Pablo, de mi iglesia, de mi pastor, de mis hermanos para yo ir a ganar almas. Si usted es una de las personas que le pagan para ir a ganar almas, usted está yendo por un camino equivocado. Pero es necesario hacerlo. Digo Pablo también, si algunos predican el Evangelio y lo hacen por contención, lo hacen simplemente para contender, para acarrearme más mal, dice, no importa cómo lo hagan, simplemente con tal de que el Evangelio sea predicado. En esta noche, hermanos, quiero terminar con este pensamiento, porque es importante. Como cristianos necesitamos la victoria. Algunas veces no nos hemos percatado, pero tenemos familias en la iglesia que están siendo destruidas. Ha habido divorcios, separaciones, hijos que han crecido y se han apartado del camino. Algunos se han entregado a los vicios. Hemos visto personas, hermanos, que cuando estaban en la iglesia todo les funcionaba bien, pero comenzaron por alejarse de Dios y las cosas ya no están saliendo tan bien. ¿Todo por qué? Porque la Biblia dice, hermanos, que aquellos que están viviendo por fe, los que viven por Cristo, los que ganan almas para Cristo, son las únicas personas que van a alcanzar la victoria en su vida. Van a poder ver la victoria en sus propias vidas, la victoria en sus familias, en sus matrimonios,
la victoria en sus hogares, en todo lo que hagan, porque Dios quiere que nosotros seamos victoriosos. Me gustan las palabras como lo expresó Juan. Nosotros, hermanos, hemos vencido al mundo. Hemos vencido, hermanos. Estamos en el lado de los vencedores. Pero necesitamos caminar como dice la Escritura. Hay que honrar a Dios, honrar su palabra, viviendo por fe, viviendo por Cristo y ganando almas para nuestro Señor Jesucristo. ¿Es usted vencedor? Si no lo es, en esta noche, acérquese al Señor y dígale: Dios, ¿cómo necesito una victoria en mi vida? Me he dado cuenta que necesito comenzar a vivir por fe. Necesito vivir por Cristo y necesito traer almas a los pies de Cristo. Ayúdame a hacerlo, Señor, y Dios le dará la victoria. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos para concluir con una oración en esta noche. Dios Padre, damos gracias por esta tu palabra que hemos escuchado. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones. Cómo nos hace falta, Señor, que haya un avivamiento en estos tiempos. Las almas se están perdiendo. Hemos visto, Señor, a través de los años, cuántos cristianos que antes ganaban almas, hoy, Señor, ni Biblia cargan para la iglesia. Estamos viviendo en los tiempos de la apostasía. Pero es tiempo, Señor, que los hermanos, los cristianos, los que todavía tienen en el corazón el fuego del Espíritu, que en esta noche, Señor, haya decisiones que se estén tomando. Porque, Padre, es necesario aprender a vivir por fe, vivir por Cristo y ganar almas para Cristo. Gracias por esta noche. Ruego que bendigas a mis hermanos. Sé con cada uno de los que ha escuchado el mensaje de esta noche. Usa este mensaje, Señor, para traer convicción, y que cada persona que ha escuchado pueda, Señor, doblar sus corazones a ti en humildad y poder buscar de ti, Señor, esa victoria que todos necesitamos. Gracias por todo, Señor. Continúa con todos nosotros. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.